tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición en la que conversamos con Elsania Espinosa, psicóloga, con quien ya hemos conversado en ediciones anteriores, pero este tema de esta edición me parece trascendental en estos días, María Elsania. No sé si empezamos hablando de los niños que de repente son como los que más resienten estos últimos meses, la situación de Nicaragua de los últimos meses. Te escuchaba hablar, por ejemplo, acerca del uso de la bandera en los colegios ahorita en septiembre, que estamos para las fiestas patrias, y hay quienes, me parece a mí de forma errónea, creen que quienes tienen la bandera azul y blanco en las manos son necesariamente de un grupo en particular. En mi opinión, la bandera azul y blanco es la bandera de todos los nicaragüenses. Así es. Y es la bandera que todos debemos enarbolar, que todos debemos de tener en la mano. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ha pasado, ¿verdad?, estos meses muy estresantes para todos los niños. De alguna manera, pues ellos lo han sentido. Y esa afectación está dependiendo de cómo se haya manejado en el hogar y en el ambiente donde ellos estuvieron. Porque hay padres que tuvieron la madurez de aislar a los niños de la situación, porque era lo que al menos yo recomendé desde un inicio. Si podés llevar a los niños a otra zona, a otro lugar donde ellos no estén viendo lo que está sucediendo en las calles, ¿verdad? Sería mejor. O si no, quitarlos de la televisión, porque aquí vamos a hacer algo. La mayoría de los niños afectados está a través de los medios, de la televisión específicamente. Y muchos de ellos pegados a la tecnología, me imagino yo, al internet demás, ¿no? Sí, pero yo en lo que he trabajado de grupos de niños de diferentes zonas y colegios, y la mayoría no fue por celular, sino por la televisión. Pero aislar no es como obviar, es decir, de alguna manera obviar la realidad. No es mejor dosificar, aprender a dosificar y además a dar de acuerdo a los niveles, porque es decir, me parece a mí que obviar la realidad no es exactamente lo mejor. De alguna manera, me voy a salir del contexto de lo que sucedió o lo que ha estado sucediendo en Nicaragua en los últimos meses. Hay agresores o abusadores en las calles. Si vos obvias a tu hijo de esa realidad o a tu hija de esa realidad, de alguna manera lo dejas expuesto a esos abusadores que están en la calle. Creo yo. Entonces, trayendo eso para este lado, para el contexto, me parece decir que más bien dosificarles y explicarles qué es lo que está ocurriendo para que puedan entender. Pues sí, en la calle está peligrosa. Ahorita le podías decir al niño, es que habían diferentes expresiones. Por ejemplo, esta que yo estuve trabajando, que era en la calle están matando a los niños. Sí. Esa fue una expresión que yo la trabajé y la dije en mi Facebook, y me cayó un montón de gente diciéndome, sí, es cierto que los niños se den cuenta que los están matando. No es cierto, porque la calle estaba peligrosa. O sea, los niños no pueden salir a la calle ahorita porque la calle está peligrosa, que es diferente, porque el niño te toma las cosas así textualmente. El niño se pone ansioso fácilmente. Hay información que él no tiene la madurez para poderla interpretar y para poderla entender, sino que se queda con lo que vos literalmente le decís. Están matando a los niños. Eso te puede dejar a un niño traumatizado, que no quiera salir a la calle nunca más, que solo quiera estar encerrado, que ya no quiera ir a la escuela. Entonces, los niños que más están afectados son los niños que hasta la fecha los padres siguen pegados a la televisión, a un canal, a X canal, donde les está pasando todo como si eso fuese ayer. ¿Ves? Entonces, eran imágenes no aptas para los niños, quizás ni para los adultos, pero si vos como adulto la querías estar viendo. Y hay muchos adultos que yo he atendido con problemas de ansiedad, con ideas de querer salir, ¿verdad? De temor al daño físico, de paranoia. Mucha gente cayó en estados paranoicos. Entonces, ¿por qué?
Porque si vos te pones al punto de que hay gente que ahorita no ha salido todavía, no ha ido a Masaya, no ha querido ir a Jinotepe, no ha querido ir al norte, porque cualquier militar o policía que lo detenga para revisarle sus documentos, tienen miedo, porque lo que ellos vieron en la televisión es que los estaban matando, así literalmente. Sí. Entonces te paran pues para revisar tus documentos. Y poco a poco pues la gente se va a ir adaptando nuevamente. Igual pasa con los niños. La ventaja es que los niños, cuando ellos ya llegan a clase, empiezan a jugar, empiezan a encontrarse con sus compañeros, pues como que ellos se olvidan. Ya viene otra actividad y entonces ya se van integrando nuevamente. Era un deseo que tenían la mayoría de los niños de regresar a clase. Pero entre los niños además comparten su vivencia. Eso es lo otro, de que vamos al otro ambiente, y es que a veces los profesores también les estaban diciendo cosas a los niños, porque yo sí recibí muchas quejas de que en formación, en el caso de cuando ellos están formados, podría ser que un director de colegio les empezaba a decir cosas a los niños, que eso no es correcto, porque no vas a empezar a poner miedo a los niños. Y yo les dije a los padres, eso es incorrecto y hay que denunciarlo, y hay que, como padre, vos vas y decís esto no puede estar pasando. O los maestros en el aula de clase, ¿verdad? Vean bien, yo no respondo por ustedes, si aquí los vienen a llevar detenidos, si aquí los llevan presos, y cosas así, pues cuando no es cierto, no andaban detrás de los muchachos en los colegios. Además, la mayoría de las clases estuvieron suspendidas durante un buen tiempo. Entonces fue crear un estado de mucha paranoia, ¿verdad?, que iba provocando en las personas sentimientos de huida. Mucha gente se fue corriendo a Costa Rica y a Honduras, a otros lados, porque el temor fue, te van a agarrar y te van a echar preso. Y no es cierto. No es que todo el que anduvo en una marcha iba a ir detenido, porque si no, no anduviera la gente en las marchas todavía. Eso es lo que yo percibo, ¿verdad? Hay mucha gente que anduvo en las marchas, pero yo creo que hay una gran diferencia de andar en una marcha a que vos ya estés preparando un atentado contra una persona, o que estuviste a lo mejor en un tranque, y eso yo creo que toda la gente lo sabe, que estuviste en un tranque y estuviste exponiendo a otras personas al peligro. Entonces hay una gran diferencia del que anduvo en una marcha porque está protestando por algo o ya quiere un cambio, lo que sea, a estar exponiendo a las personas al peligro. Sí, pero yo te decía, en el caso de los niños, vos me decís que regresan a interactuar con otros niños y de repente pasa, pero también pasa lo que han vivido, pero de repente también los niños se cuentan las cosas. En mi casa viví esto, ¿no? O mi familia vivió esto, y otros cuentan otras experiencias. También me parece que está ese tema del intercambio de experiencias, ¿no? de los niños, que no necesariamente ocurre dentro del aula. En los recesos. Sí. En los recesos, lo que más observamos fue que se daban los juegos. Los niños empezaron a jugar al encapuchado, a ponerse algo en la cabeza, sí, a jugar de que andaban con el arma. O sea, ha sido un país tan seguro, yo creo que sí, porque aquí nosotros, en otros países, vos te vas a México, a otros países, y eso es normal, mirar a la gente armada en la calle, a los policías, a los militares. Pero aquí nosotros no los habíamos visto armados. Aquí era una policía ha sido una policía comunitaria, que el policía conversa con la persona normalmente. Los dos se pueden estar comiendo en la calle un vigorón, y entonces no había no estábamos acostumbrados a ver un policía armado en las calles. No se miraba al policía como el represor. Ajá, exacto. Que al final de cuentas, la policía sí ciertamente es el órgano represor del Estado, porque como tal esa es su función, ¿no? Sí, entre la función de él de andar armado en la calle, eso nunca lo habíamos visto. Eso fue lo más impactante para los niños. Yo creo que el miedo que tenían era a los encapuchados, o a ver a un policía armado en las calles. Sí, que al final de cuentas es el mismo juego de policías y ladrones que se ha jugado toda la vida, y lo identifico yo de esa manera porque después del 79, en las calles nosotros, siendo niños, jugábamos
jugamos a la guerra. Sí. ¿Ah? Entonces es una situación que se requiere, porque para los ojos de los niños realmente esto fue demasiado. Yo creo que todos nosotros lo sentimos como que entramos, yo lo describo así como que nos pusieron en una licuadora 360 revoluciones, ¿verdad? Ahí, porque estas imágenes que al menos vimos fueron demasiadas, esas de la que parecía ya en los años de la Inquisición, ¿no? De ver un cuerpo ardiendo ahí en esa llama después de muerto, ridiculizándolo. Entonces eso fue demasiado. Y hay gente que lo vio una vez, otra vez, ¿verdad? Y creímos quizás incluso que eso nunca lo íbamos a volver a ver. No sé, pero yo viví el tiempo de la guerra, personalmente viví el tiempo de la guerra en los 80 y me costó mucho tiempo haber superado, decía yo, las imágenes de haber visto a mis compañeros cuando los asesinaban y los quemaban. Recuerdo un compañero que tuve en la Juventud Sandinista de aquella época, ¿verdad? Y él se quedaba siempre durmiendo en esa oficina, era de aquí de Managua. Uh-huh. Y entonces siempre le caían todas las vigilancias porque como él dormía ahí, y fue mi experiencia porque esa noche a mí me tocaba la vigilancia. Y entonces le digo, ¿me haces hoy la vigilancia? Sí, cambiemos turno. Anda, tráeme que comer, yo recuerdo ese. Y a mí me tocó esa parte. Y entonces cuando le llevo de comer y saber que el siguiente día lo encontrás ahí, descuartizado su cuerpo prácticamente y asesinado y quemado, ¿ves? A mí me tocó esa parte. Entonces esto abrió muchas heridas. Eso vos lo viste. Las heridas partiendo de mi experiencia. Imagínate los muchachos que anduvieron en la guerra. Sí. Nosotros, recordad que nosotros venimos de una guerra, otra guerra, y fueron esos tiempos que nadie entró a un proceso de sanación, de recuperación emocional, de psicoterapia. Aquí no hubo nada de eso. Hubo una reinserción a la vida social, cada quien a la carrera, a trabajar, a hacer, pero prácticamente a la fuerza. Ajá, sí. Pero con esos traumas. Como decimos en Nicaragua, a la brava. Sí, con el trauma de la guerra ahí bien metido y tratando de taparlo, de tenerlo ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero se despiertan todas las emociones negativas, que eso es bien importante analizarlo. Se despiertan las emociones negativas del odio, de la venganza, ¿verdad? Que el odio puede ser patológico. Puede llegar a un estado patológico terrible, que es ese que vos querés matar a todo mundo, a no conciliar con nadie, sino aquel es mi enemigo porque no pertenece a esto. Y eso fue lo que vimos. Aquí se ve montones, hasta grupos de oración, grupos de todo, de profesionales. Los grupos de los colegios entraron en choque, porque los grupos, cada colegio tiene un grupo para informarse sobre las actividades. Y de pronto todo el mundo se dividió, se hizo ese divisionismo terrible. Sos mi enemigo, vos ya no pensás como yo. Entonces eran cosas que nosotros ya las habíamos superado. El tiempo de la country, el tiempo de los cachorros, por ejemplo. O creíamos haberlas superado, porque al final de cuentas, es decir, volvieron a salir estas cosas. Y me parece a mí que salieron además con más fuerza de la que tenían antes. Es decir, como que estaban tapaditas ahí. Estaban ahí guardadas, pero estaban cocinándose y salieron con mucha más fuerza. Si querés, vamos a hacer una pausa. Hablemos de eso, sí. De lo que hemos vivido muchos, guerra antes de 1979, guerra durante los 80, incluso hay quienes han vivido enfrentamientos durante los 90, también, y todo eso de alguna manera está acumulado, ¿no? Regresamos en breve, estamos hablando con María Elzania Espinosa, psicóloga en Adelante Nicaragua. Seguimos en
Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con María Elzania Espinosa. Decíamos que hemos venido de heridas en heridas. Es decir, a ver, una persona no puede considerarse sana si todavía guarda cosas que le hacen daño. Sí. Aquellos que andan con rencores, es que la María Elzania me quedó viendo feo, entonces a mí me cae mal la María Elzania y ando con eso allá adentro, y lo ando mascullando además, ¿verdad? Entonces cuando te vuelvo a ver, lo que te debo ir es un tarascazo de entrada. Es decir, porque yo no estoy bien. Vos no tenés nada que ver en lo mío, porque al final de cuentas soy yo. Entonces, de alguna manera, eso que hemos vivido los nicaragüenses, porque lo hemos vivido durante todo este tiempo, desde antes del 79, como que lo hemos venido guardando. Vos decías, no hubo un programa de sanación. Como en Estados Unidos, que están los veteranos de guerra y todo pero eso. Ya ves que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los veteranos de guerra son los que tienen el mayor índice de suicidio, por ejemplo, y veces que tienen atención. Y nosotros sin nada. Y nosotros sin nada. Entonces nosotros a la brava, después de los 90, que empezamos a hacer este país, pero vimos ahorita en estos días que no estamos bien. Sí. Precisamente esto que ocurrió, yo creo, pues sí, que detrás pudo haber un plan, porque estaba muy orquestado. Siento yo, pues, me he puesto a analizar que ha sido algo orquestado, porque tocaron la sensibilidad humana, tocaron la parte que querían tocar realmente, tocaron lo más tiernito de nosotros, que fueron los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Eso es una opinión muy personal mía. Cuando yo decidí estudiar psicología, lo hice precisamente porque esa idea fue toda mi secundaria, que yo estudiaba en Ocotal, y nosotros sí vivimos esa guerra. Y vimos morir muchachos en la guerra, bastante. Cuando yo te digo vi morir muchachos, fue que morían 100 al día. Cuando atacaba la contra, que era preparada ahí en todas esas bases de Palmerola y todas las que habían en Honduras, que Honduras se prestó para preparar a toda esta gente de Estados Unidos, pues que los prepararon a todos. Y entonces estaban los cachorros y todo, y nosotros mirábamos, por ejemplo, cuando llegaban a bases militares de los cachorros, y a veces un batallón degollado totalmente, y a nosotros nos tocaba ver eso. Eran unas imágenes terribles. O cuando, por ejemplo, a mí me tocó una vez que fui al Doradito Murra, que es como que vayas de Murra, no sé lo que conocen el Doradito, como que va subiendo al cielo, y llevaba un camión IFA lleno de madres que iban a ver a sus hijos. Llegamos, compartimos como 3-4 horas, y al ratito fue el gran combate. Entonces los muchachos nos metieron a un refugio, pasamos en ese refugio como una semana, nunca llegaban a sacarnos. Al final llegaron, y ya cuando salimos de ahí, aquello era terrible, muertos, heridos, madres que ya no volvieron a ver a sus hijos, despedazado aquello todo. Entonces no había teléfono para avisar a Managua, a Chinandega, que tu hijo estaba ahí. Y algunos los trajimos heridos a Jícaro, a Ocotal. Entonces ese era nuestro vivir. O como cuando nos atacaron la Radio Segovia en Ocotal, yo trabajaba en la Radio Segovia, cuando se metió la contrarrevolución a Ocotal, que nos tuvieron en una guerra psicológica de meses. Hoy entran, hoy vamos a entrar, y aquella vigilancia la reforzábamos y nunca entraban, pero el día que entraron ni cuenta nos dimos. Sí. Y al final, pues, había un arma que la usaron en Ocotal, que se llamaba la Katiuska, que nunca la habían usado. Y entonces escuchar ese estruendo, ¿verdad?, en la madrugada, eso fue terrible. Y después mirar que venían también, murieron ahí tantos contras, como se les decía, ¿verdad? Y esa vez yo nunca olvido cuando llegó el comandante Tomás Borges, y calmó a la gente así en un segundo, y les dijo: si aquí hay familiares, si ahí tenés un familiar, llévatelo, darle una cristiana sepultura. Y mucha gente lo hizo.
¿verdad? Entonces, para nosotros que vimos esas imágenes, por eso decíamos, ya no queremos guerra. Yo ya no quiero guerra. Yo creo que los que vivimos esa etapa, lo que queremos es que la solución ahora sea de otra manera. Pero hay gente que no vivió a lo mejor eso, o que quizás lo vivió y quedó con el mismo trauma de guerra, pero en el efecto contrario. Es decir, no tengo miedo, démenla ya, yo voy a disparar. Pero otros quedamos que ya más de eso no, ya más no, porque dimos gracias a Dios cuando se hicieron todos aquellos acuerdos de Esquipulas y dijeron hasta aquí nomás. ¿Te acuerdas que se hizo el padre, que están ahí los videos para los que los quieran ver, cuando se juntan, ¿verdad? La contra con los compas. En Jinotega, en San Rafael del Norte. En San Rafael del Norte. Entonces, que lo hace el padre Odorico. Odorico, sí. Entonces, Odorico Andrea, qué linda. Ahí está, búsquenla en YouTube, ¿verdad? Porque hay que conocer la historia. Cuando están, es impactante ese video, cuando están las dos fuerzas que se están viendo con odio en ese tiempo y al final se abrazan, ponen el fusil para abrazarse. Y eso ya debería ser lo nuestro ahora. Pero justamente, creíamos, hasta antes del 18 de abril, creíamos que nos soportábamos en las diferencias, porque eso era lo que creíamos. Es decir, yo te digo, yo tenía grupos de amigos en los que yo pienso de una manera y ellos pensaban de otra manera y conversábamos, ¿verdad? Conversábamos, jamás llegamos a la ofensa en esas conversaciones, antes del 18 de abril, y planteábamos nuestras diferencias y seguíamos siendo tan amigos como en el momento en que habíamos llegado a reunirnos. Es decir, no ocurría mayor cosa. Por eso digo, creíamos que nos soportábamos, pero después del 18 de abril es totalmente una historia distinta. Es decir, como que no pensás como yo, no te acepto. Sí, no te acepto. No, ya no. Si pensás como yo, sí. Por ejemplo, de esas personas con las que yo hablaba antes, que yo tenía como mis amigos, sí. Hoy no me hablan, por ejemplo, porque yo pienso distinto que ellos. Sí, no, y eso no debería ser así. Eso es parte de la misma tolerancia cuando nosotros trabajamos con los niños a que aprendan a ganar, a perder, a aceptar al otro porque piensa diferente, porque es su derecho. Entonces, es parte de la tolerancia. Nosotros venimos de una cultura violenta y quizás no hemos trabajado bastante en lo que es la cultura de paz. Eso es un reto que nosotros teníamos, haber trabajado y aceptar nuestras diferencias o que siempre los partidos nos están dividiendo. Pero justamente, es decir, yo te digo, antes del 18 de abril yo creía que estábamos superando eso y que estábamos alcanzando niveles de tolerancia. Por eso ocupé la palabra soportarnos, es decir, nos soportábamos, que es distinto a ser tolerante. Sí. Porque la tolerancia es aceptar al otro. El soportar es, bueno, te dejo hablar, pero hasta ahí nomás, no estoy compartiendo con vos, ¿eh? No termino de aceptarte. Entonces, creíamos que nos soportábamos, pero lo cierto es que nunca nos toleramos, pues. Sí, es que la campaña fue fuerte, por eso te digo, porque el montón de páginas que salieron, la campaña fue fuerte contra el sandinismo como tal. O sea, todo lo que huele a sandinismo tiene que ser eliminado. Y eso no se puede. Eso no se puede, porque otra cosa que a mí me dolió muchísimo fue cuando tocaron a los héroes y mártires, o sea, los forjadores de esta historia, gente que también dio su vida, gente que derramó sangre, el dolor de las madres de héroes y mártires. Yo pude trabajar en esos días con madres de héroes y mártires y lloraban cuando les estaban, para ellos era un significado, algo simbólico grandísimo ver los murales, ve cómo es que se llaman los que están en los andenes. Sí, las estelas, ¿no? Sí, pintados ahí en rojo y negro. Ese rojo y negro para ellos es un símbolo, es su hijo el que está ahí en ese andén pintado ahí, y su foto y todo, y de pronto para ellos fue como una invasión que le llegaran a quitar esos colores, ¿verdad? Porque eso fue su hijo,
su héroe, su mártir. Entonces después el ataque fue mucha gente con miedo. Por eso te digo, la campaña inicial fue desarrollar el odio, la división, y ahí te quedas como, ¿para dónde agarro? ¿Cuál es mi grupo? Y mucha gente, incluso mucha gente que estaba afuera, que no quería saber nada, de ningún partido ni nada, se unió al Frente Sandinista, así. Se unió simplemente porque ahí se sentía que estaba su fuerte, con su gente, sus amigos, ¿ves? Uh-huh. Entonces eso es lo que pasó. Y se ha hecho toda esta campaña, que ahora creo que la parte que nos toca más difícil es la de los niños, porque los niños van cargando lo de las casas y ellos no tienen por qué andar de enemigos. Ajá, imagínate 2 niños que eran bien amigos y que ahora sus padres no se hablan. Tengo casos, por ejemplo, de que niños que viajaban en el mismo recorrido, que tal vez uno de los papás lo llevaba en la mañana y el otro los traía en la tarde, y ahora no se hablan. Se detestan totalmente y entonces separaron a los niños. Novias, novios que los han separado, no, y a vos no podés andar con este. Uh-huh. A esos niveles de inmadurez, yo creo que son niveles de inmadurez que tenemos que superarlos, pues. ¿Cómo empezamos a deconstruir ese muro, ese efectivamente odio que se ha exacerbado, se le ha puesto leña a esa hoguera del odio para que crezca y sea enorme? ¿Cómo hacemos para deconstruir esto? Hacemos pausa, hablamos acerca de esto con María Elsania Espinosa, psicóloga. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con María Elsania Espinosa, psicóloga. Tenemos que deconstruir, y digo tenemos porque me parece que es una responsabilidad de todos los nicaragüenses. Sí. Deconstruir, es decir, desarmar ese gran pedestal de odio en el que nos hemos subido, uh-huh, en el que estamos encaramados todos, porque todos estamos encaramados en esto, querramos o no querramos, nos han subido a este pedestal de odio. Sí, es una violencia que no, por la misma situación que venimos, somos un país que venimos de guerra en guerra y somos un país con una necesidad de construir esa cultura de paz. Y de pronto entramos en esta cultura de odio, porque esta es una cultura de odio la que fomentaron y se empezó a fomentar de diferentes lugares. Para mí fue muy dañino lo que hizo, por ejemplo, este canal. Este canal, yo lo voy a decir, porque 100% noticia. Si vos amás a tu pueblo, si vos lo querés, tenés que, como yo decía, yo como ciudadana exijo algo, una noticia veraz, responsable, respetuosa para el que está viendo esto. Vos sabés que hay gente que hasta murió del corazón, gente que hasta la fecha no quiere salir de su casa porque cayeron en una paranoia. Y entonces yo digo, ¿y quién regula? ¿Quién regula que se informe tanto y que y vos sabés que la televisión tiene la magia de hacer que pase lo que yo quiera, cómo armar, que la gente desconoce eso, pero ellos sí saben cómo armar una noticia y qué provocar con algo. Y cuando vos pasás una y otra vez y otra vez y otra vez, y de hecho ya hay ahorita que más bien ya no lo quieren ni volver a ver, porque quedaron hasta aquí. Hay alguna gente ya que no lo quiere ver, pero hay otra gente que se ha vuelto adicta. Hay mucha gente que dice, no, yo ya no quiero ver eso. Mire, yo ya ni miro porque yo estaba enferma, me tenía enferma ese canal o esa radio. Pero hay otra gente que sí se quedó en la idea fija, como le llamamos, de estar alimentando eso todos los días. ¿Por qué? Porque precisamente eso va a depender del rasgo de personalidad, y aquí entra la psicología. Hay mucha gente que tiene el rasgo obsesivo compulsivo y el obsesivo se mete al rollo y no sale de él. Es hoy todos los días. Yo he tenido que recomendar a algunas familias que me visitan que si es el papá en algún caso o es la mamá que quiere estar viendo eso todos los días. Acuérdate que al mes lo pusieron,
a los 2 meses lo pusieron, que esto tampoco ayuda a sanar el duelo, que hay, es un irrespeto al duelo en una familia. Porque yo no sé a qué familia le gusta o le hace bien estar viendo un video donde le ponen a su hijo cuando lo iban subiendo en la moto o a su hijo cuando estaba muriendo. Eso es un irrespeto. Si hubiese muerto un familiar mío ahí, yo no permitiera que me lo estén sacando, porque eso no me ayuda yo tengo un dolor que es mi dolor y eso no me ayuda a salir de él, porque me lo están poniendo todo el día. Una de las recomendaciones que nosotros damos es que precisamente cuando muere alguien en la familia, por las razones que sean, hasta a veces necesitas guardar todo para no estarlo viendo. Todo, su ropa, sus cosas, las vas a ver en otro momento. Uh-huh. Pero vos imagínate ahí a través de un canal estar viendo cómo iba, cómo lo llevaban. Eso es más doloroso todavía. No te deja sanar esa herida. Y quizás nosotros en los 80, como no teníamos estas herramientas, lo vimos morir nada más y ahí quedó. Lo que nosotros quedaba en nuestra imagen nada más, ¿verdad? Porque ya no se volvió a repetir la imagen en el video. La consigna no debemos olvidar, y supongo que es parte de esa línea. El no debemos olvidar es para seguir fomentando el odio. No debemos olvidar es fomentar el odio, y la frase se queda. Y si una frase la repetís una y otra vez, entonces no olvides, al punto que si es necesario, anda, toma el arma para que empeces a matar a ese que no está de acuerdo con tu ideología. Y por eso es que esto es bien peligroso y están jugando con fuego, como digo yo, porque sí, en el campo, sobre todo en el norte, en la sexta región, como le llamábamos antes, todo lo que es Matagalpa y todo esto, entonces en todas estas zonas que fueron escenarios de guerra hay un trauma que va a las personas a tender a retirarse, a esconderse, a ya no querer más de esto, o viene el otro que es el impulso de hacer las cosas, de dañar. Y hay mucha gente que se agarra, y acuérdate que hay bastante, la gente consume bastante licor. Uh-huh. Y en una guarera, como le llamamos, en una tomadera, ahí se pueden hacer daño. La gente en el campo camina ese machete bien filoso. Sí. Que de hecho pues siempre se da por alegatos de otras situaciones. Pero ¿qué hacemos nosotros los nicaragüenses justamente para decir, una cosa es no olvidar, y lo cierto es que me parece a mí que para el bien del país no debemos de olvidar lo que ha ocurrido, para justamente no repetirlo? Yo diría, no debemos olvidar que somos hermanos, pero por eso te digo, depende desde dónde lances la campaña. Hay gente que está empecinada en seguir fomentando el odio. Y si queremos crear una cultura de paz y del punto de vista de psicología, de forma responsable como profesionales, nosotros tenemos que ayudar. Yo sí digo que deben empezar ya campañas en los medios de comunicación que digamos, no debemos olvidar que somos hermanos, no debemos olvidar que el divisionismo no nos hace bien. No debemos olvidar que nosotros ya no queremos guerra, que nosotros tenemos que salir de esa situación de tanta violencia, que si se van a hacer cambios, pues que para eso está el sufragio universal, como le llamamos, para eso está el voto. Y ahí es donde nosotros vamos a demostrar, como se hizo en el tiempo de doña Violeta, que todo el mundo salió a las calles a votar. Y hubo un cambio de gobierno, producto de la misma democracia que teníamos ya. Desde que se unieron estas fuerzas, que en ese caso, en ese momento la Iglesia cooperó muchísimo, ¿verdad? Para que se diera esa hermandad, ¿verdad? De que habían casas, recordá que yo conocí casas que tenía la madre un hijo en la contra y un hijo cachorro. Sí. Sí. Y los 2 hijos, era la división dentro de la familia y no se hablaban. Era una división tremenda. Nos tocó, les digo por experiencia, porque a mí me tocó trabajar en el norte toda esta parte de la guerra y la postguerra, ¿verdad? Y yo por eso estudié psicología, porque yo decía, yo tengo que trabajar en la parte preventiva.
Yo quiero generar, y a eso me dedico, a trabajar la cultura de paz en los hogares, para prevenir la violencia intrafamiliar, para heredarle a esta nueva generación esa forma de vivir en paz. Y entonces ahora los niños, por ejemplo, ya están empezando a salir a los parques, pero al inicio tenían mucho miedo. Miedo de salir a los parques, pero fíjate que yo en el consultorio podía ver los dos tipos de niños. Aquel niño que tenía miedo de salir y decía, ya me quiero ir porque me pueden matar. Y había el otro niño que llegaba totalmente confiado, tranquilo. ¿Cuál era? El que estaba menos expuesto a la información. Porque habían mamás que se ponían, o padres que se ponían a ver el televisor todos los días. Y la familia toda alrededor. Y la miraban, y recordemos que esa noticia es una y otra vez, y la misma todo el día. Entonces, había gente que a mí decía, pero ¿qué querés? Que mantenga a mi hijo alejado. Es que es lo mejor. Es que era lo mejor, porque esa imagen, después el niño no iba a poder procesarla, porque el niño se va a dormir y se empezaba a orinar en la cama. Se empezaban a orinar en la cama, porque tenían miedo. Entonces uno va viendo, cada niño también es diferente. Hay niños que tienen una fortaleza más que otros. Hay niños que son más sensibles. Entonces hasta todo esto, pues hasta qué punto yo puedo involucrar a un niño. Esto viene como los divorcios. El problema no es que los padres se separen, el problema es qué manejo vos estás haciendo de este divorcio. Y en la manera que vos lo manejes esta crisis con responsabilidad de adulto, tu hijo lo va a sobrellevar de la mejor manera. Pero si vos triangulás al niño en esta separación, lo peleás con la mamá, que no te lo doy, que mirá, entonces el niño viene a sufrir más que otro. Tenemos dos niños de padres de dos parejas separadas, pero este está más afectado que el otro. ¿Por qué? Uno, por los recursos propios del niño, que él tenga a asimilar esto, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que de naturaleza es ansiosa, pues va a estar más afectado. Cada niño pues tiene su propia historia, que es el entorno, que es la que nosotros vemos, pero también tiene que ver el manejo. Si vos le decís, váyase con su papá, mire, tranquilo, vaya, yo no le estoy evitando, si usted quiere ir, vaya. Pero si el otro le dice, no, porque tu papá, entonces igual viene siendo el manejo. Claro, sí. Entonces, en esta situación es el manejo lo que ha determinado que unos niños estén más afectados que otros. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con la psicóloga María Elsania Espinosa. Estamos en Adelante Nicaragua. Tal vez es feo lo que voy a decir, María Elsania. Necesitamos curarnos nosotros, los nicaragüenses necesitamos curarnos, pero eso significa que vamos a tener que ir a buscar especialistas como vos, psicólogos, terapeutas y demás, pero no todos tenemos la plata para un tratamiento. Para ir. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer para empezar porque tenemos que caminar, no nos podemos quedar viviendo rencor, me parece a mí. Y quiero ocupar la palabra rencor porque de repente eso es lo que mascullamos dentro de nosotros. No le hablo a la María Elsania, me cae mal la María Elsania, y ahí estoy dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Entonces, y estamos rumiando eso y nos sentimos mal. Claro, al final esto desata en las personas los problemas de reacciones psicosomáticas, que hay montones. Mucha gente en esta etapa que ya estamos ahorita pueden estar experimentando ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, idea suicida, depresión, ideas suicidas,
un montón de cosas, problemas a nivel de todo su cuerpo, dolencias, que son producto de las mismas reacciones psicosomáticas y que eso no se está midiendo. Yo creo que lo más pronto que hay que hacer son campañas donde tenga que ver, pues, desde el punto de vista profesional, cómo nosotros cuidarnos y sanarnos en comunidad, porque es en la misma gente que se tiene que apoyar unos con otros. Y mientras está esta campaña de que no hay que olvidar, de que hay que seguir fomentando el odio porque conviene, y hablarle bien claro a la gente, ¿cuál va a ser tu beneficio después de esto? Vos no vas a ir de diputado, vos no vas a ir de tal cosa. O sea, hay una gente que sí va a entrar a agarrar ciertos puestos, ¿verdad? Y especialmente, y lo voy a decir de esta manera, con la forma con que se está planteando, quítate tú para ponerme yo, sin hacer mayor cambio, porque hasta ahora ese es el planteamiento. Y utilizo a esta gente para que ande ahí jalando agua para mi molino. Sí. O sea, yo soy el que quiero estar. Entonces los muertos siempre los ponemos nosotros, los más pobres. Los más pobres ponemos los muertos y después ahí queda el duelo en la familia, ¿verdad? Entonces lo que ha pasado, yo por eso me enojo cuando dicen mis muertos, tus muertos, son nuestros muertos al final. He conocido ahorita yo familias que tienen, que se murió un policía y que se murió otro de los de otra persona, ¿verdad? Otro de los muchachos del azul y blanco, pero al final todos somos azul y blanco. Y por eso en este mes de septiembre nuestra meta es, y tiene que ser, yo lo propongo, rescatar la bandera azul y blanco que nos pertenece a todos. Yo creo que si van a haber alianzas o lo que sean, partidos que busquen su propia bandera. El Frente Sandinista tiene su bandera, hasta la fecha, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces, la bandera azul y blanco nos pertenece a todos y no debería haber una ley que se prohíba que se utilice la bandera. Pero es que la ley existe, fíjate que esa ley existe. A mí me dio, sí. Yo no sabía, a mí me dio mucho dolor ver la bandera roja y negra, que alguien la anduviera cubriéndose porque llevaba una mochila atrás llena de cosas, ¿verdad? Que no deberían dar, armas, morteros, lo que sea. O ver a una bandera azul y blanco en un tranque sirviendo de un colchón. Oye, entonces a mí me enseñaron a respetar la bandera. Cuando yo pude tocar, la respeto enormemente, cuando yo pude tocar la bandera fue para izarla, y esto porque tenía excelentes calificaciones. Si no eras excelencia académica en tu aula, vos no podías izar la bandera, la llevábamos, nunca recuerdo, en aquella bandejita, ¿verdad? Con todo el cuidado, y la ibas, y aquel respeto absoluto. Eso lo aprendí en primaria. Entonces de pronto ver que anda ahí la bandera, eso me dolía mucho, ¿verdad? Y hay que rescatarla. El mes de septiembre es rescate de nuestra bandera azul y blanco. Que nos pertenece. Que nos pertenece. Yo creo que ya estamos bien claros, ya deberíamos estar claros a estas alturas, de que hay ciertas personas, agrupaciones, que quieren cambio de gobierno, porque hay que ser claro que quieren el cambio de gobierno, que hay otras personas que también siguen, ¿verdad?, a estos opositores al gobierno. Está bien, tienen su derecho, pero ya deberían ir sacando su banderita, ya a estas alturas, y sus programas y sus proyectos, qué es lo que le proponen a la gente, porque ir aclarando también que el Frente Sandinista no va a desaparecer, si esto tiene una historia grande de mucha lucha. Entonces va a seguir el Frente Sandinista. Que es que para donde va, que al que le ponga, es un partido que ha sido disciplinado. La palabra disciplinada es que la gente está organizada, siempre ha estado organizada. Entonces, si querés tener un partido así tan fuerte, ni querés poner el nombre que le querrás, ¿cuántos partidos hemos conocido que se quedaron en el camino? ¿Te acordás que había un partido que se llamaba Arriba Nicaragua? Que tenía mucha gente. Yo me pregunto, ¿y dónde está el señor de Arriba Nicaragua? Pero no sé, pero en el camino tienen que ir ordenando. Ese es un tema que hemos tocado varias veces aquí en el programa, y es el tema del colapso. Y el colapso ha llevado a la exclusión, y la exclusión a un nuevo colapso más adelante en la historia de Nicaragua. Sí. Quienes plantean la exclusión como solución para Nicaragua, lo que están planteando es un futuro colapso. Y un futuro colapso puede ser violento o no, pero
un colapso puede llevarnos a nuevas exclusiones, y las exclusiones cada vez nos van a mantener en la historia del país futuro, repitiendo los mismos errores que hemos tenido en el pasado. Eso lo hemos planteado varias veces aquí en el programa. Efectivamente, aquí no se puede excluir a ningún nicaragüense, por eso voy y defiendo yo, apoyo tu moción y defiendo yo esa moción, que todos estamos cobijados por la bandera azul y blanco. Sí. Absolutamente todos. Aquí la bandera azul y blanco no es propiedad de ninguno, es la que nos cubre a todos y nos identifica a todos como nicaragüenses. Lo que pasa es que la han utilizado y, por ejemplo, que vos digas que estabas en un tranque y que la tenías ahí y que tenías todo el derecho de tenerla ahí haciendo todo lo que quería, todo lo que pasó en los tranques. Yo fui atacada en un tranque. Me robaron, tiraron a una embarazada que iba en un taxi, le dijeron al muchacho que si en el tranque de Estelí, esto fue el 14 de mayo, le dijeron al muchacho, o me bajas toda esa gente o te quemo ya ese taxi. Así, alguien con un mortero cruzado. Yo recuerdo que le dije al muchacho, mira, le digo, vos haces eso porque andas con ese mortero cruzado. Y eso te da poder a vos porque andas con ese mortero. Pero si no lo anduvieras, le digo, ¿y cuál es el cambio que entonces vos querés? Y me tira por allá. Entonces son cosas de que yo vi que realmente esos tranques daban miedo, daban mucho miedo y violentaban el derecho a la circulación de la gente. Eran tranques violentos. Pero si ya vos decís eso a otra persona, te dice que no, y si como no pensás como él, entonces ya sos su enemigo. Entonces esa es la línea que debemos de seguir, es crear programas. Ahorita los medios tienen una gran misión ahorita, y es que nos ayuden a que la gente se vuelva a unir, a que la gente se vuelva a respetar, porque de ahí esa es la palabra, el respeto a tu derecho. Es que esto es como cuando el niño te hace el berrinche. No, espérame, vos querés tal cosa, pero calmate, porque con ese berrinche no lo vas a lograr. Yo no te puedo dar las cosas porque vos me estás haciendo ese berrinche. Porque yo digo, entonces, ¿cuál va a ser la herencia que le vamos a dejar? Pensemos en los futuros gobiernos. ¿Cuál va a ser la herencia que nosotros les vamos a dejar? Cuando ya no querrás que esté un gobierno a darte a las calles, hacer esto, el otro, y lo vas a quitar. Y tu meta va a ser quitarlo, y si es posible ir a matar a esa persona. No, espérate, ordenate, es que las cosas son así. Este es el camino. Me decís, y yo estoy de acuerdo con vos, que los medios tienen un papel importante en promocionar una campaña para que nos respetemos entre todos. Pero en este momento, y lo que hemos visto es que los medios ciertamente tienen un papel, pero encima está en el tema de las redes. Las redes y toda la parte electrónica también está jugando un papel importante en todo esto. Sí, es que esto, como le llamamos, pues es la guerra de la cuarta generación, como le llamamos, ¿verdad? Todo esto es la guerra mediática, que está bien fuerte, lo de las redes. Entonces ahí hay que hacer un trabajo bien grande en la familia, sobre todo la familia, ver cómo vos estás orientando a tus hijos a no caer, porque recordá que esto ya venía. ¿Te acordás que una vez estuvimos hablando aquí de cómo los muchachos estaban cayendo fácilmente en las cosas de sexualidad no adecuadas, a través de las redes, que se mandan fotos, que todo esto? Entonces las redes siempre están ahí y hay que saberlas administrar. No todo lo que te dicen. Las páginas de Facebook, por ejemplo, tienen que estar bloqueadas, que solamente vos le des entrada a lo que querrás. Tener más cuidado con las redes, pues. Informar más también, utilizarlas, pues, en lo que se puede hacer. En esos días de esos 3 meses, ¿te acordás que salían fotos hasta de otros países? Sí. Que cuando hubo, ¿te acordás cuando murió la familia? Sacaron inmediatamente a una niña, y la niña no tenía nada que ver con la que había muerto. Sin embargo, ya tenía 30,000 reproducciones. Sí. Y así hubieron un montón de videos que yo me quedaba, los analizaba, y yo decía, no, esto no es cierto, esto es un montaje.
porque yo me quedaba detenidamente revisándolo y revisándolo con la mentalidad pues del análisis. Y decía, no, espérate, y yo me asustaba cuando todo el mundo le daba, porque además te daban una orden. Te decían viralizarlo. Viralizarlo, sí. Viralizarlo, pasarlo. Entonces ya desde ahí estaba la orden. Esto fue tremendo, era algo, yo dije, Dios mío, esta guerra yo nunca la había visto. No me imaginé, yo había visto la otra, la de balas, pues, pero esta no. Y me quedaba así, asustada. Pero bueno, hay que tener muchos elementos para analizar las cosas. Recientemente yo me llevé a una familia que tenía mucho miedo de ir al norte y me la llevé y la anduve paseando por todos lados. Una sola vez nos paró la policía. Llevábamos jóvenes y todo y no pasó nada. Y el mensaje es que los jóvenes no pueden salir. Sí. Pero solo que los jóvenes que yo andaba habían andado en marcha, habían andado con bandera, pero nunca habían estado en un tranque violento matando a nadie, ¿verdad? Esa era la diferencia, porque ahí sí que se movieron mucha gente que eran delincuentes. No eran estudiantes, eran delincuentes, ¿verdad? Ya tenían incluso historial. Sí. Y sí hubo mucha gente que también hay que trabajar con estas personas que fueron utilizadas. Aquí se jugó mucho con el hambre de la gente. Hay mucha necesidad y a la gente le pagaban. Y mucha gente que no tenía trabajo ni nada y te decían que te iban a dar tanto por estar en el tranque y que además te iban a llevar comida, te iban a llevar esto. Entonces la gente mucha accedió por la necesidad. Porque lo he hablado con muchas familias que estuvieron ahí y que fueron víctimas de gente que sí ya tenía un propósito. Fueron víctimas de eso. Sí. Eso sí yo lo pude ver porque yo, para estar aquí diciéndoles, yo he andado en diferentes lugares hablando con las personas que fueron afectadas y que tienen miedo. Por ejemplo, una persona que tal vez estuvo ahí ganando sus 200 pesos, 300 pesos, su servicio de comida que le daban. Me da pesar que hoy esté allá huyendo en Costa Rica. Pero sí, no me da pesar que esté huyendo en Costa Rica y que incluso debería estar pagando por lo que hizo, de una persona que sí sabía lo que estaba haciendo ahí, que estaba organizando a esta gente, porque él ya tenía un objetivo. Y eso también se sabe, pues. La misma gente, sí, que ahí, como decimos, somos un pueblo tan pequeño que todos nos conocemos. Sí. Y al final cada quien dice lo que pasó, ¿verdad? La primera vez que yo vi, por ejemplo, que me tuve que regresar ese día, el 14, me regresé de Estelí y me regresé a mi lugar, ¿verdad?, donde yo venía. Me dio pesar ver cómo ya la gente le estaba dando, ese 14 de mayo que estaba empezando, cómo ya la gente le estaba dando a los animales las hortalizas, tomates, pepinos, porque ya no podían salir. Entonces desde ahí ya se empezó a afectar la economía del país. Nuestra misión tiene que ser desde la casa, preocuparnos por mantenernos en unidad en familia. Me duele ahorita saber que han quedado muchos matrimonios desbaratados también, muchos hogares que tal vez la esposa piensa de un modo, el esposo de otro, y entonces se está dando esta lucha en las casas de poder también, o sea, o estás aquí o te vas, mira, pero yo ya no te voy a soportar así, porque siguen peleando. Entonces, una de las recomendaciones es que seamos más respetuosos. O sea, tenés derecho de ver tu canal y de ver tu programa, pero hacerlo cuando yo no esté, pues. Y yo también, porque, o sea, te respeto, pues, pero tampoco te tengo por qué estar, me vas a estar martirizando todo el día con algo que yo no quiero. O dosificar. Y la dosificación, que es muy prudente hacerlo, pero que cuesta, pues, pero mucha gente ya lo está haciendo, porque al final, gracias a Dios, la misma gente se está dando cuenta cuánto me está perjudicando esto. Entonces, tenemos que hacer otras actividades. Por ahí está el mensaje, no olvidemos, vamos, pero entonces vos, mira que te hace bien. Mira, si te hace bien eso, estar en ese mismo patín de alguien que tiene un objetivo, y cuál es tu objetivo. ¿Vale la pena que se destruya tu familia, que estés en división con tus vecinos, que siempre ha sido el más cercano a vos? ¿Vale la pena por algo que se está peleando? Entonces, aquí tiene que ser que nosotros mismos vayamos dando esas pautas para la unidad.
que sí, el día de mañana pues va a haber un cambio de gobierno, va a ser lo que quiera la mayoría. La mayoría hay que respetarla, ¿verdad? Hay que respetar esta decisión. No nos vamos a enojar, recuérdense en los 80, yo recuerdo perfectamente esa lección que nos dieron en el 90. La lección del 90, que la gente salió a las calles, todavía habían ACAs ahí, la gente decía, si a mí me dan una ACA, el poder no se puede entregar, no le podemos entregar a doña Violeta. La gente gritaba en las calles. Llegó a las casas comunales, ya estaba yo aquí en Managua, y llegó a las casas comunales y la gente solo estaba de que le dieras armas. Y cuando salió en ese momento el presidente de Nicaragua a decir que se entregaba el poder, se calman, ¿cuál era el que estaba del Consejo Supremo? Fideijo Ayanguren, don Mariano. Cuando dijo, vamos a entregar porque esa es la voluntad del pueblo. Así que todo el mundo se tranquiliza. Sí. Ese fue un día, para mí ese fue un día de una gran lección de saber, pero porque venga alguien a la huya de la noche a la mañana y te me vas en ese avión, te subís ya. Y ustedes, aparte, eso asustó mucho a la gente cuando dijeron, y vos, como sos sandinista, no vas a alcanzar en ese avión, así que mira qué haces, porque voy con vos también. Este fue el mensaje de odio, de venganza, de miedo. Bueno, entonces la gente dijo aquí, no, espérate, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Todo esto es la reacción con la que ahora vamos a lidiar y a reconocer que sí pueden existir otras fuerzas y que sí podemos convivir entre hermanos. Así es. Quiero agradecerte, María Elsania. Desafortunadamente el tiempo nos come en esta plática. Gracias. Vamos a seguir platicando con María Elsania para ver cómo nos vamos sanando de todo esto que hemos pasado. Le agradecemos también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.